Bueno, seguimos con un conversatorio. Estamos listos para analizar varios temas. Este conversatorio tiene un tema súper importante que es innovación, emprendimiento y comunicación. Lo decía Guadalupe que Ecuador es uno de los países que más se destaca en la región como emprendedor, así que ese conversatorio va bien, que bueno analizar varias posturas y varios exponentes. Y va a ser liderado por Javier Basantes, periodista de más de 28 años de experiencia en medios de comunicación del país. Él es director de Líderes, ex macrodirector, editor de El Comercio. Ha escrito un libro que habla de emprendimiento, Quito Emprendedor, socio del Consorcio de Comunicación por la Sostenibilidad y actualmente es cofundador de la plataforma digital Utopía Ecuador. Con ustedes el señor Javier Basantes. Bienvenido, Javier. Y con él estarán tres personas súper importantes del medio. La presentadora Janet Inostroza, quien tiene más de 30 años de experiencia de periodista en Ecuador y en Colombia. Estará también con nosotros Gisela Montalvo, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, máster en Políticas Públicas y tiene un MBA en la Universidad Camilo José Cela de España. Y también nos acompaña el señor Alejandro Fraut, quien es apasionado por la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Tiene más de 10 años de experiencia en este ámbito. Así que 4 personas aquí en el escenario, le damos la cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Javier, bienvenido. Janet, Alejandro y Gisela, con ustedes. Buenos días, muchas gracias. Hagamos una prueba de micrófono. Ok, estamos muy bien ahí. Por favor, a nuestros invitados para conversar sobre algo tan importante, necesario, lo que tiene que ver con innovación, emprendimiento y comunicación. A ver, ahí, a propósito de este tema, ayer me reuní con un par de empresarios y les comentaba que iba a estar aquí en el Web Congress para conversar con nuestros invitados sobre estos temas que les estamos planteando. Hola. Y decía cuál puede ser el punto de partida mediante el cual podamos tener un hilo conductor y desarrollar estas ideas y sacar el máximo provecho de su experiencia. Y uno de ellos me decía, oye, pero está sencillo, esto es partir de en qué mundo nos encontramos. Sí, es un mundo en el cual estamos en una etapa de pospandemia, en donde las principales economías del mundo tratan de reactivarse, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de un conflicto armado en donde el impacto de esta guerra entre Rusia y Ucrania ya incide en los precios de los alimentos. Y en esos precios de los alimentos, y a propósito también esto de la conferencia regional que se realiza en Quito de la FAO, justo este día también se desarrolla este encuentro, se toma como uno de los elementos importantes cómo el desarrollo, la tecnología y la innovación pueden ayudar a desarrollar sistemas agroalimentarios sostenibles. La tecnología y la innovación sin duda es un tema en el cual todos le ponemos más atención y le tenemos mucho más presente en el día a día. Y todo este entorno para conversar con nuestros invitados, Gisela Montalvo es directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología, CITEC. Janet Inestrosa, colega periodista y actualmente directora de Visionarias. Alejandro Front, emprendedor y gerente de país de Alscor. Vamos a hablar con ellos en los próximos 30 minutos sobre innovación, emprendimiento, tecnología y, por supuesto, comunicación. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí, acompañarnos, y si hubiese alguna inquietud del público, bienvenida para compartir a nuestros invitados. Así como planteaba al inicio, ¿en qué mundo nos encontramos? Pregunto a Gisela, ¿en qué momento nos encontramos en el Ecuador en materia de innovación y tecnología? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Javier. Qué gusto compartir con Alejandro y con Janet este espacio y sobre todo estar aquí. Nos ilusiona mucho como cámara el volvernos a encontrar presencialmente con toda esta gente y en un tema tan importante que es el mundo tecnológico, las nuevas herramientas y tecnologías. Y justo yendo a tu pregunta, es que estamos en el mejor momento y aunque lo hemos escuchado varias veces, yo insisto que la pandemia nos cambió toda la forma de pensar que teníamos en nuestro país hacia la transformación digital. Hablar de blockchain, hablar de un CRM o de fintech, que era un tema que lo veíamos como medio raro, lejano. E-commerce, ¿quién dice? O sea, peor. Y ahora todos estamos inmersos en este mundo. La pandemia nos hizo
que veamos que la única forma de mantenernos activos, de poder conectar a la gente, sea a través de utilizar herramientas tecnológicas que antes, si bien a nivel mundial se las utilizaba desde hace 15 años por lo menos o 20, nosotros los datos dicen que dimos un salto en un año de lo que pensábamos hacer en 10 años. Así que de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es eso, y es un buen momento porque nos damos cuenta que son herramientas que nos ayudan, son herramientas que las podemos usar. Como decía Guadalupe Durán, Gisela, en la pandemia también hubo este boom de nuevos emprendimientos. Hubo un boom de nuevos emprendimientos. La AI nos daba un dato que los primeros 4 meses de la pandemia creció en 4% el emprendimiento por diferentes razones, y eso sabemos, y tú, Javier, lo has tratado siempre, del tema de cómo nacen los emprendimientos en el país. Pero en los temas tecnológicos fue un 20% de crecimiento de startups tecnológicas, de iniciativas y proyectos, y muchas de ellas que ya no solo dan un servicio aquí en el país, sino que ya están exportando sus servicios, que son referentes internacionales, que han podido llegar a fondos de inversión no tradicionales y que están generando empleo aquí, pero también generando desarrollo y poniendo nuestro nombre de Ecuador en alto. Cuando se plantea el emprendimiento, uno siempre lo toma en cuenta si es por una necesidad o por una oportunidad. En el caso del emprendimiento digital que desarrolló esta época, básicamente por oportunidad. Afortunadamente sí, y veíamos en uno de los últimos eventos que tuvimos de CITEC que muchas de las iniciativas son de gente que estaba ya en el mundo tecnológico, tal vez en una línea, digamos, tradicional, y conociendo lo que había a nivel internacional, vieron que era el momento para salir y dar esos servicios y conectar de nuevo a las personas. Así que en nuestro caso, afortunadamente, fue un tema de oportunidad, obviamente en otros de necesidad de conseguir un nuevo trabajo, pero viendo esta oportunidad y viendo un tema diferenciador. Y en esto es algo importante porque se mantienen mucho los emprendimientos tecnológicos, es que si toman el primer elemento que siempre le hemos hablado es identifica la necesidad, no solo de ti de salir adelante, sino de los consumidores, qué es lo que les está faltando. Veamos como antes, no sé, hablemos de e-commerce. No lo veíamos, pero al rato que comenzó la pandemia necesitábamos comprar online. Y no solo los temas de la canasta básica, necesitábamos medicinas, regalos, si querías algo de indumentaria, todo necesitabas conectarlo online. Y ahí es donde hubo gente maravillosa que aprovechó y nos conectó y hizo que no nos falte nada durante el tiempo más difícil que vivimos en el mundo, no solo aquí en Ecuador. En ese entorno que nos plantea Gisela, Janet, buenos días, bienvenida. ¿Qué oportunidades ofrece justamente ese entorno para impulsar nuevas iniciativas? Y hablemos de visionarias, cuando aparente también es un segmento en el cual la comunicación también demanda innovación y desarrollo. Buenos días, bienvenida. Hola Javier, hola Gisela, Alejandro, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Realmente temas muy importantes sobre los cuales es importante reunirse para poder conversar, y qué bueno que haya sido presencial. Bueno, yo creo que en este momento los medios de comunicación tienen un reto muy fuerte por delante. Las cosas han cambiado y se agudizaron, fueron mucho más veloces como en otras áreas en el campo de la comunicación. Yo creo que toda la sociedad enfrentamos estos retos. Los medios de comunicación tienen que cambiar, tienen que modernizarse, tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y tienen que entenderse ya más como multimedia. Y entender que ya no somos como ese grupo privilegiado que tiene en sus manos la comunicación y que puede manejar la información y difundirla. Hoy cada persona que tiene un aparato de estos es un comunicador. Entonces es importante como desde los medios de comunicación lograr empatizar con la gente para que podamos entender lo importante que podemos lograr uniéndonos para poder difundir información. Hoy yo siento que todavía estamos como por caminos paralelos. La gente hace lo suyo y los medios de comunicación intentan seguir haciendo lo mismo. Ahí es donde está el error. En mi experiencia, pues, y tratando de entender esto, yo creo que no hay una mejor forma de entenderla, y la pandemia nos enseñó eso. No hay una mejor forma de entender la dimensión de la necesidad de aprender y de cambiar que meterse en ese mundo. Ya nos toca aprenderlo como sobre la marcha. Y eso fue lo que yo hice, desde el 2000, digamos, apenas empezó la pandemia, yo ya vi esa necesidad de migrar hacia lo digital y romper los esquemas, salir de la zona de confort y experimentar en este mundo. Ha sido espectacular, realmente me ha gustado muchísimo, mucha más libertad, mucha más poder de decisión y además tomar esa decisión de enfocarte en un nicho.
porque esto es a lo que nos obliga y a lo que nos llevan los medios de comunicación digitales, a trabajar y especializarte en un nicho. En el caso de Visionarias, bueno, es un medio de comunicación de noticias de actualidad, pero tiene una especialidad y tiene una mirada importante y especial para los temas de las mujeres. Entonces, ahí es donde estamos tratando de crear un nicho, una comunidad que vea este tema como importante, que se una, que proponga y que pues envíe información, difunde información a través de nosotros y también nosotros pues sirvamos como ese medio de comunicación para poder difundir diversas ideas. Con la experiencia de Visionarias, ¿hay oportunidades para emprender en temas de comunicación, obviamente muy relacionados con la multiplataforma, Janet? Cada día hay más oportunidades, en la medida que nos seguimos metiendo en este mundo y educándonos en este mundo y que los medios de comunicación tradicionales van perdiendo fuerza, porque esa es una realidad que está ocurriendo. Les cuento una anécdota. Hay gente que todavía me llama y me dice, oye, Janet, ¿me puedes dar por favor una entrevista? Entonces, claro que te puedo dar una entrevista, pero te espero en tal dirección. ¿Cómo? Teleamazonas se cambió. Entonces le digo, oye, hace casi 9 meses, creo que 10 meses, ya perdí la cuenta que no estoy en Teleamazonas. Me dice, ¿en serio? Yo juraba que seguías ahí. La gente ya no ve la tele. O sea, la gente va, cada día como que la gente más adulta sigue manteniéndose en lo tradicional, pero la gente joven, la gente que está en el día a día, que viene en ese tráfico que hay hoy en la ciudad, está mucho más, se adapta mucho más a otro tipo de medios y a ver las noticias cuando tiene tiempo. Y las noticias ahora se ven aquí. Entonces, pues sí, me toca decirles, ¿no? Te invito, pero con todo el cariño y con toda la apertura, pero ahora ven a Visionarias, estamos en otro lugar y todo, y pues esa información que tú vas a difundir, la vamos a seguir promocionando durante todo el día para que la gente la vea cuando pueda, y que la gente a la que le interese el tema que tú estás proponiendo, pues pueda seguirte, darte like o difundir también lo que tú compartas. Claro, y lo que tú mencionas del tema del nicho, ¿no? Cada uno tiene sus propios intereses y sobre todo en comunicación, que es fundamental. Ahora, si bien la tecnología nos ubica en cualquier parte, incluso en el metaverso, como se ha hablado en estos días aquí en el Congreso, ¿el mercado ecuatoriano es atractivo para invertir y desarrollar un emprendimiento digital? Le pregunto a Alejandro, a quien recuerdo que cuando trabajaba en Revista Líderes lo describimos como un creyente de los negocios en línea. Alejandro, buenos días. Gracias, Javier. Qué gusto estar con ustedes. Y muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿El Ecuador es atractivo para invertir? Es la pregunta para emprendimiento. Yo creo que sí, definitivamente sí. Poniendo el caso de yasta.com, cuando nosotros habíamos empezado, levantamos un poquito más de $3 millones en un periodo de 5 años o 4 años, y eran cifras sin precedentes. Y ahora esa cifra se la escucha, no sé, cada semana. Emprendimientos ecuatorianos levantando montos muy significativos. Entonces, sí es muy atractivo, pero hay que tener mucho cuidado, que Ecuador es muy buen mercado para testear, es muy buen mercado para experimentar, para aprender, para equivocarse. Lo ha dicho mucho Daniel Weinman de Waze y otros, y empresarios de otras líneas, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, que Ecuador es suficientemente grande, digamos, casi 20 millones, economía dolarizada, suficientemente diverso, digamos, la costa y la sierra son 2 países prácticamente, en términos de demográficos, cultura, comportamiento. Entonces, es muy buen país para invertir, definitivamente, pero para los emprendimientos es esencial que utilicen esos aprendizajes para poder exportar. Algo que no hicimos, por ejemplo, en yasta.com. Nuestra tesis fue enfocarnos 100% en Ecuador y ganar el mercado ecuatoriano, pero no es suficientemente grande para ser rentable. Alejandro, solamente para un poco seguir con esta conversación, quisiera que quizás no todos pudieran conocer un poco la historia de yasta.com, así es que ahí lo más resumen ejecutivo posible. ¿Cuántas horas tienen? Bueno, lo más resumido posible. Yasta.com la empezamos con un gran amigo mío, Martín Jara, en el 2012. Sigue siendo una plataforma e-commerce, la compró el Grupo LAR en comienzos del 2019, la llevamos adelante durante 6 años, hablamos varias veces con líderes y con el comercio, contigo también, y vendíamos al comienzo de todo, después tuvimos que reenfocar la estrategia porque los números no daban, entonces empezamos también no hay que ser a veces, no sé si es la palabra, pero ilusos, porque
pensamos, no, hay que apoyar como el pequeño que vende la mermelada desde Chone, no sé, que quiere venderla a todo el país, pero es muy difícil, no daban los números, nunca daban los números. Entonces tuvimos que replantear la estrategia y las categorías, crecimos y llegamos a un punto, que fue en la tercera ronda de levantamiento de capital, que teníamos que levantar, no sé, un poco más de 3 millones y logramos solo levantar como 1,5 en la tercera ronda. Y el problema fue que el monto ya era muy alto para los inversionistas tradicionales, pero los venture capital funds con los que estamos conversando en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, dicen que Ecuador sí es interesante, pero si no exportas, si no abres la plataforma a otros países, nunca va a haber un exit, no va a haber como un caso de éxito, nadie te lo va a comprar. Y de la experiencia de cuando arranca y hasta hoy transcurre el tiempo, se evoluciona mucho. ¿Tú consideras que las cosas también han cambiado incluso para los inversionistas? Ha cambiado, pero igual no es suficiente mercado. Tú ves Kushki es la plataforma de pagos más relevante, digamos, de Ecuador para afuera, ¿sí? Tal vez en el mercado ecuatoriano no se ha enfocado. Creo que de sus ventas, menos del 2% son de Ecuador. Son ecuatorianos, pero sus operaciones grandes son en México, en Colombia. Y eso es lo que han hecho muchos. Criptos es otro emprendimiento ecuatoriano que nació, digamos, hace mucho tiempo y fue iterando, pero también su mercado grande es de Estados Unidos. Autolab, que es otra, perdón, no es Autolab, bueno, etcétera. Como está bien emprender en Ecuador, aprender en Ecuador, es más barato equivocarse en Ecuador. Digamos, los errores no son tan costosos. Tú te equivocas en el mercado brasilero y chao, estás liquidado, pero en el mercado ecuatoriano es un poquito más tolerante todavía a ir sí, el consumidor es un poco más tolerante que en otros países. Ahora, ¿qué se requiere para dar más impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico? Le pregunta Gisela. Para que sean soportes de nuevos emprendimientos y pensar quizás en una generación de unicornios, como lo plantea de alguna forma Alejandro. Ya se viene. Ya se viene, es cierto. Bueno, yo creo que hay varios factores y que los estamos trabajando y que ya se han evidenciado, pero hay un reto grande. El primero, y que no me va a dejar mentir Alejandro, porque es el problema número uno que ya tienen estas startups, es el tema de talento humano. A nivel mundial hay un 40% de déficit de profesionales tecnológicos en las diferentes ramas, y el World Economic Forum dice que para el 2025 va a ser el 50%. Entonces, hay que motivar y que se conozcan las oportunidades de las carreras tecnológicas. En eso hay que trabajar y lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación, con CENESID, con las universidades privadas para que los chicos estudien. Porque además no solo es del que ya entran a estudiar. Los últimos datos que nos daban es que solo el 17% de los que se entran en estas carreras terminan graduándose. Entonces, sí hay una oportunidad de negocio en todas las líneas, porque hemos visto si te gusta la banca, la arquitectura, la medicina, el comercio, puedes tener una carrera dentro de este ambiente. Entonces, ese es un reto, porque si no te limita a crecer, muchas empresas nos dicen, tengo oportunidades de negocio, pero no puedo aceptarlas porque no tengo el equipo que lo haga. Cuando te refieres a talento humano, llegar a definir una política pública orientada a ese objetivo. Podría ser también, y ese es el segundo punto que es amplio y que también lo estamos trabajando y que tiene que luego irse aterrizando en acciones, y es una política pública de transformación digital. No solo ya hay leyes y normativa, ahorita en el proyecto de ley no aprobado se hablaba también de transformación digital y se tomaban varios aspectos, pero necesitamos una política pública que cubra todos estos aspectos de transformación digital. Y un tercer tema que es esencial es la banca, trabajar con el sistema financiero, porque siempre ha sido fácil, y ahí Alejandro de nuevo contarás tu experiencia, y nos decía, y es que tú vas a un banco tradicional y no te dan un crédito, porque ¿cómo doy un crédito a un intangible, a un software, algo que esté en una compu? Es más fácil dar a una bodega, a un producto. Ya hay un proceso ahí también, pero necesitamos trabajarlo, porque además es lo que se viene. Si no das créditos al sector tecnológico, que es lo que más rápido crece, lo que mejor rentabilidad tienes, es que también la banca se va a quedar atrás. Entonces, ese es otro tema. Y un cuarto esencial es el apoyo a la exportación. Como decía Alejandro, no se puede quedar solo aquí un servicio tecnológico. Y ahí estamos trabajando con las oficinas comerciales, porque de nuevo es fácil ir con un tangible y mostrarte, y es un cuaderno y tiene estas características de un software. Entonces hemos estado en capacitaciones, en iniciativas con el Ministerio de Producción, sus oficinas comerciales,
porque también hay un tema de aprendizaje atrás, no solo es ir y darles el producto, sino cómo los capacitamos a que se vea todo este mundo tecnológico también para quienes nos representan a nivel internacional y que puedan apoyar, porque los productos que damos tal vez ya van a los mismos aliados y comerciantes con los que ya han trabajado, sino que lo que les van a hacer es modernizarse. Sí, creo que esos 4 aspectos son necesarios para motivar, para apoyar. Mentorías es esencial también, espacios en donde conozcamos buenas experiencias y nos cuenten en qué se fracasó, cómo mejoraron, cómo abrieron mercados, cómo postularon a fondos de inversión, porque todos escuchamos los casos y decimos, ya, lo quiero hacer, pero ¿qué tengo que hacer antes para llegar a donde están ejemplos como los que hemos hablado hoy? Y lo que se mencionaba en la intervención anterior, el qué, el cómo y el por qué, que me parece fundamental para esto. Ahora, Gisela, de los 4 factores que tú planteas, ¿qué tanto también pesa la infraestructura, el Estado? ¿Dónde está su rol y su papel? Su rol y su papel es esencial, como decía. O sea, si no tenemos un Estado que realmente cree en la transformación digital, en industria tecnológica, en el apoyo a emprendimientos no tradicionales, no se va a poder dar ese paso, porque realmente hay todo un ecosistema nuevo que hay que cambiar con una normativa que sea adaptable, porque además no es solo sacar una norma, porque van cambiando y van mejorando, y por eso hablábamos en el proyecto de ley de los sandbox regulatorios, porque finalmente, ¿qué te permite un sandbox? Es probar una iniciativa tecnológica, ver cómo funciona, pero si tú tienes limitaciones o demasiada regulación, finalmente no nos hacemos atractivos, tanto para emprendimientos como para atraer industria internacional que venga al país, invierta acá y de nuevo genere empleo, desarrollo competitivo, riqueza y todo lo que quieran. Tiene que haber esta adaptación y esta nueva mirada, entender este nuevo mundo, esta nueva economía, que en muchos aspectos es una economía colaborativa, donde se unen actores, donde unes diferentes modelos económicos, pero que realmente con las reglas claras lo puedes hacer y hacerlo bien. Más adelante preguntaré, Gisela, qué está haciendo la CITEC precisamente para impulsar eso. Janet, me quedé pensando en lo que tú mencionabas sobre este avance y también esa situación de los medios tradicionales. Tenía aquí un dato a propósito de lo que hace un par de semanas se desarrolló en la Sociedad Interamericana de Prensa, el encuentro CIPConnect, y ahí, en función de una investigación, se estableció que 350 medios de 23 países, de esos apenas un 28% está digitalizado. En ese contexto, ¿cómo afrontar ese desafío para el caso de Ecuador? Bueno, es algo que ya, la verdad, ya estamos tarde para enfrentar, ya la carrera está en marcha y la verdad o te subes de ese tren o vas a desaparecer, esa es la realidad. Y hay un error que se está cometiendo que yo lo entendí y ahora estoy tratando de, sobre la marcha, poder asimilarlo para poder salir adelante. Y es que los medios de comunicación creen que pueden seguir haciendo lo mismo, pero subiéndolo a las redes sociales. ¿Sí? Es decir, escriben de la misma manera o hacen videos de la misma manera, el mismo video que está en la televisión, ese mismo video lo suben a las redes sociales y así no puede ser. Tienes que adaptarte y reinventarte y también reinventar toda la forma de hacer noticia y de divulgar información. Ahora todo es corto, yo he tenido, es increíble, pero como tenemos este bloqueo generacional, ¿sí? En donde creemos que solo a nuestra manera se pueden aprender las cosas y se pueden entender de una manera completa. Pero muchos de aquí me imagino que tienen hijos adolescentes que están todo el día metidos en el celular de la misma forma. Y yo he tenido unas discusiones ya con mi hijo de 14 años y ahora también con el de 8, ¿sí? Porque yo peleo todo el día porque están todo el día en el celular y todo el día con la mirada hacia abajo y para mí como que se están perdiendo lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo están dejando de aprender. Pero me han dado unas lecciones bien fuertes porque realmente aquí sí se aprenden cosas. Sí hay información, mucha información basura, pero también hay información valiosa que ellos están siguiendo y que esta es la forma que ellos tienen de aprender, en esta forma muy rápida, no pasan y pasan y pasan y pasan y te dan muy pocos minutos para poder enseñarles y pues que puedan comprender lo que está sucediendo en el mundo, pero no lo están haciendo mal. Quienes ya están en ese mundo no lo están haciendo mal. Debemos entenderlo de esa manera porque el momento que uno habla con los hijos no es que son unos totales ignorantes en todos los temas. Y es más, hay muchas cosas en las que saben mucho más que uno porque entienden esto. Ellos buscan la información que les interesa.
busca la información que les interesa y se unen a esas comunidades para poder entender y desarrollar mucho más su conocimiento. Entonces, hacia allá es hacia donde tenemos que ir, a romper los esquemas y a volverlos mucho más especialistas y trabajar para cada comunidad. En mi caso, te digo, no solamente tengo ese reto de aprender a hacer esto, de cambiar totalmente mi esquema mental en torno a cómo se debe manejar un medio de comunicación, sino también a dejar de pensar en los límites del Ecuador. Y no sé si eso les ha pasado a los demás, pero mi reto ahora es tener una mentalidad que sea universal y que mi medio de comunicación se pueda ver aquí, se pueda ver en Colombia, se pueda ver en Rusia, se pueda ver en Estados Unidos o se pueda ver en cualquier parte en donde haya una comunidad habla hispana, porque pues siempre va a ser en español por ahora, no sé, tal vez después se pueda traducir así como automáticamente, no tengo esa herramienta a la mano, pero me imagino que próximamente se puede hacer, pero en la medida en que uno deje de pensarse como que pertenece a este pequeño mundo, es cuando uno se está labrando un verdadero futuro. ¿Cómo hacerlo? Cuando yo estoy en ese camino y espero lograrlo, espero no fracasar en eso o como dijo Alejandro, pues fracasar y volver a levantarme e ir aprendiendo en el camino a hacer esto, ¿no? Y dejar ya de esa manera un legado para los que vienen después, muchos jóvenes periodistas que ya vienen con otra mentalidad y que son nativos digitales y que seguramente ya les quedará mucho más fácil pues armar esto que yo estoy tratando de hacer ahora. En ese camino, Janet, ¿cómo ir también teniendo esa sinergia con las audiencias? Porque incluso en este mismo foro de la CIP se planteaba que ese también es un gran reto. Cómo también involucrar a las audiencias, que sean un poco más participativas, que incluso eso puede contribuir a fortalecer hasta la democracia, que me parece algo fundamental. Las audiencias también, cómo trabajar allí, porque tú lo comentabas en la intervención anterior, las fake news es un tema complicado. Sí, yo creo que cada día, en la medida en que uno empatice con la audiencia, vas a poder ir limpiando de tu comunidad toda esa, digamos, esa actitud irresponsable de mandar fake news, pero yo creo que siempre van a haber y hay que aprender cada vez a ser más finos en poder detectar ese tipo de información. Caemos todos los días, anteayer o ayer, no acuerdo, ayer o anteayer, puse un tweet en base a una información que me pareció confiable y era falsa. ¿Sí? Enseguida la retiré de mi Twitter. Nos pasa, ¿sí? Pero yo creo que aquí es muy importante cuando uno está pensando en audiencias, este es otro error y es pensar en el número, ¿sí? Entonces estamos pensando en que tenemos que tener miles de millones de seguidores para poder existir en el mundo digital y no depende solo del número, digamos. El número es importante, pero mucho más importante es el engagement. Esto también me ha costado entender, y es esa interacción que uno puede tener con la comunidad, esa es la que te da mucho más peso y valor. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder tener más engagement? Tienes que ser mucho más estudioso y analítico de qué es lo que le gusta a tu audiencia y qué es lo que no le gusta a tu audiencia para poder ir formando esa comunidad que tarde o temprano va a terminar siendo grande, porque si uno se piensa universalmente, ya no es solamente esa comunidad que tú formes en el Ecuador, sino es una comunidad, por ejemplo, alrededor de este elemento diferenciador que estamos trabajando nosotros, que es el darle un posicionamiento, una visibilidad importante a los temas de mujeres, en lo positivo preferiblemente, pero también tenemos espacio para todo estos temas de desigualdad y violencia que hay, pero tratamos de destacar mucho a todas aquellas mujeres que ya han roto los techos de cristal y entender por qué ellas sí lo hicieron y hay otras que seguimos en ese camino tratando de romper techos. Entonces, alrededor de ese elemento espero poder ir creciendo una audiencia que ya no sea solo ecuatoriana, sino universal. Y en el contexto de lo que menciona Janet, Alejandro, ¿cómo uno poder desarrollar más la creatividad? Se han hablado durante estas jornadas de innovación, pero ¿cómo encontrar esa punta del ovillo que te lleve a tener ese camino hacia un producto exitoso, un servicio exitoso? ¿Cómo ser más creativo en esas instancias? ¿Cómo ser más creativo? Entonces, no sé, pensemos que creo que comparto un poco lo que dice Gise, pero hasta un punto. O sea, no es de responsabilidad del gobierno. Más bien, mientras menos involucramiento del gobierno, más rápido se puede desarrollar. No obstante, países como Corea del Sur, Singapur, fue una política muy clara del gobierno durante 2, 3 décadas para impulsar y llevar a los países donde están. Entonces, es como parte y parte. Creo que no es solo impulsar.
Para impulsar la creatividad creo que tenemos que partir desde la educación, desde muy chiquitos, ¿no? Los miedos. Entonces, la gente se va encasillando por los miedos que van imponiendo los padres, el sistema, profesores, otros amigos, y creo que hay que dejar más bien a la gente, a los niños, experimentar, porque el dejarles de experimentar da más campo a la creatividad, a la astucia, a la audacia, y eso creo que puede ayudar a empezar a cambiar el chip. De ahí lo segundo es, a través de políticas públicas, de ahí sí es necesario, es impulsar muchísimo STEM, ¿no? Las carreras de Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿no? Y había ahora hoy, hay una que le metieron más que ya no sé. Pero básicamente eso sí tiene que ser política pública, coordinado muy bien con el Ministerio de Educación, porque si allí dice que falta, hoy ya faltan 40%, sí, esa es difícil, es imposible contratar equipos tecnológicos grandes, ¿no? Se están matando por programadores. Claro, el talento humano es algo que... Pero impresionante. Entonces, creo que si lo haces desde raíz y no solo alguien random que aprendió a programar, podríamos tener una calidad de profesionales muchísimo más fuertes y que sea Ecuador, digamos, una industria de exportación de software, que ya la ha sido. Ecuador, creo que Cobis fue el primer exportador de core bancario de Latinoamérica. Y hay varios, Eloy fue el .com.es, fue el primer sitio web de medios de Latinoamérica. O sea, tenemos creo que varios ejemplos. Entonces sí, es cambiar el chip sobre el estigma del fracaso, el miedo a fracasar. Y eso también es, el miedo a fracasar es porque tangiblemente tienes problemas con la ley, tributario, IES, etcétera. Entonces no es como tengo miedo porque pues ¿qué dirá la gente? Es porque Claro, va más allá. hay muchas implicancias de fracasar, a diferencia de Estados Unidos, donde quebró la empresa. Creo que tal vez generar muchos más espacios como este, donde la gente se inspira, conoce, intercambia ideas, generar intercambios con otros hubs de emprendimiento, no sé, como Y Combinators y ese tipo de Techstars en Israel, Seedstars que hay en Suiza, y esos intercambios, o sea, que están dándose, pero si es que lo haces como política, creo que podría funcionar mejor. Tal vez, no sé, creo que dar beneficios a entidades como Impacto, Quito, como Buen Trip, como Kruger Labs, como todas esas que verdaderamente están ayudando a estructurar esa creatividad que existe, pero darle, armemos un business plan, llevémoslo a financiamiento, porque hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero la idea no sirve de nada, y eso ya lo sabemos. Y de alguna forma eso adaptarlo a lo que estamos ya hablando ahora, el metaverso, la red 5G, gaming, ciberseguridad. Eso sí, pero no solo eso, también quería ir a lo que decía Janet, que también hay un mundo tangible real. Estaba leyendo, creo que en la Forbes, la última que salió, que Ecuador es el exportador más importante de una tecnología para el camarón, no sé. O sea, no solo el camarón como tal producto, pero la tecnología para no sé, para el alimento del camarón, si no me equivoco. Para mejorar es como, a lo que voy productividad. con ese punto es, hay tantas otras cosas tangibles que se pueden apalancar del mundo digital, pero no todo está en TikTok y en el mundo virtual. O sea, también tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas como país y poder generar esas sinergias para poder generar, sí, productividad, producción, exportación, que no todo tiene que ser solo, no sé, digital. Ok, Alejandro, y para cumplir ya con los 30 minutos que nos dio la organización para este espacio, quiero llegar en esta recta final con nuestros invitados a plantearles una pregunta. Desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿en dónde están las oportunidades para promover startups y afianzar nuevos negocios? Hablamos de fintech, e-commerce, health tech, gaming, food tech, edtech. Participé hace poco en un evento de CITEC y veo que hay muchísimas oportunidades. Gisela, ¿dónde están esos espacios? Bueno, justamente, y ahí sí en cada tema tangible, real, en un producto, hay una oportunidad de un servicio tecnológico que lo mejore, lo solucione, lo haga más grande, más eficiente. Como tú decías, en educación, nosotros justo el evento que tú dices nosotros tenemos un espacio, que voy a hacer la cuña, que todos nos sigan, que es CITEC Talks, que lo que hacemos es hablar de tecnología sin palabras técnicas, porque todos escuchamos muchos temas tecnológicos y no sabemos de qué se habla. Entonces, intentamos este espacio y ha tenido muy buena acogida porque invitamos
a la comunidad, a entender de qué se habla de cada uno, desde lo más básico, digamos desde un CRM, no por ser básico, sino que es lo que más está en nuestro radar, hasta hablar de ciberseguridad y muchos temas más. Y ahí hicimos uno de educación. ¿Y por qué? Porque no podemos pensar que se acabó la pandemia, volvimos a las clases presenciales y que ya no necesitamos la tecnología en educación para nada. O sea, hay más herramientas más allá de la virtualidad que nos permiten conectar, dar mejores servicios, llegar a más gente. Entonces ahí está, desde educación, en lo que tú decías, Agrotech, es increíble lo que se puede hacer. En Agrotech todas las herramientas, nosotros somos un país muy fuerte en el agro, y ayer hablábamos con Mintel, ¿qué herramientas vamos a poder apoyar, aportar para que ese agro tenga mejores beneficios, para que lleguen a ser más competitivos? No nos quedemos solo en la línea base del producto, sino en el valor agregado que le podamos dar. En temas, tú decías, financieros y bancarios, fintechs, y en todas. Fintech no solo es una pasarela de pago, también es lo que tú tienes en el celular para que lleve tu sistema contable, la facturación electrónica, tu firma electrónica y muchas cosas más, transacciones que tú puedas hacer. Entonces, en cada tema hay una herramienta tecnológica en lo tradicional, en lo que estamos, que puede funcionar. Pero, de nuevo, que sirva a las personas. Y ahí estoy muy de acuerdo. Nada de esto. En comunicación también. Es increíble toda la tecnología que hay, herramientas que se pueden utilizar, pero siempre que sea algo que ayude a las personas, que nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar la situación. Y eso, ¿qué reto hay? De nuevo, insisto, la conectividad. Porque todo lo que estamos hablando suena increíble, lo podemos hacer, pero si todavía tenemos zonas del país en donde no hay conectividad, donde tenemos un Galápagos que es nuestro emblema país, o sea, es lo que nuestra carta de presentación, en donde no pueden hacer un pago con un botón de pagos porque el internet se cae. Realmente es que no hay cómo. Pueden haber las mejores herramientas, puede haber la mejor plataforma de e-commerce, puede haber el mejor medio de comunicación, pero si ellos no logran cargar eso, no hay. Entonces hay que trabajar en esa base, que para mí es lo esencial. Podemos estar en todo, pero primero vamos a la base, que es lograr que todos tengan acceso a eso. Es la infraestructura también, de lo que hablábamos, Janet, oportunidades, desafíos y cómo alcanzar esas líneas de objetivos de nuevas startups, emprendimientos. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Gisela, porque podemos hablar de muchas oportunidades, yo creo que las hay. Hay muchísimas oportunidades y tenemos que tomarlas, aprender en el camino y seguir adelante, pero hay todavía factores súper básicos que nos van a hacer mucho más difícil y lento ese camino. Gisela ha mencionado unos, pero yo abordé hoy un tema muy preocupante. Así como no hay expertos, no hay especialistas ni profesionales, no hay suficientes profesionales en el área tecnológica, imagínense que ahorita han tomado la decisión en el Ministerio de Educación de reducir las horas de inglés para los alumnos en las escuelas y colegios públicos. Eso es grave porque lo que seguimos es creando el analfabetismo digital, ¿no? Y si quieres hablar en un idioma universal y poder entender todo lo que está sucediendo en el mundo y pensar en un startup que vaya, o en un medio de comunicación como el mío, por ejemplo, y dejar de pensarlo como que tiene la base aquí y se tiene que quedar aquí, y tratar de dilucidar cómo hacerlo para sacarlo al mundo, si no sabemos inglés, esto es imposible. Entonces es una barrera más, ¿no? Nos vamos creando barreras que van generando mucho más analfabetismo digital, y eso es grave. Hay que pensarlo y hay que pelear y luchar para que eso cambie. Ahora justamente estoy abordando ese tema. De ahí, pues yo creo que las oportunidades son enormes. En el mundo todo esto sigue creciendo. Y si no tenemos una política de gobierno que permita y que nos marque el camino con reglas claras, y sobre todo para poder aprovechar esas oportunidades de una manera clara y fuerte, esto vamos a seguir como en este ensayo-error, ¿no? Ensayo-error que sirve, pero que hace el camino mucho más lento. El mundo ya está avanzando. La semana pasada también conocí al primer grupo de jóvenes ecuatorianos que tiene un DAO. No sé si ustedes ya están familiarizados con eso, en el metaverso. Está mucho más relacionado al metaverso, pero el DAO es ya una comunidad, es un DAO de perros, está más enfocado ahí, y está enlazado con el blockchain. Bueno, es toda, me demoraría aquí toda la mañana explicándoles, pero me pareció súper interesante. Pero es esto, no son iniciativas particulares que van creciendo en base al ensayo-error. Ya estamos tarde para seguir así, o sea, cualquier acción que se tome va a ser positiva,
pero necesitamos reglas claras. Yo creo que ese es el principal reto para poder aprovechar todas las buenas ideas que se desarrollan en el Ecuador. Alejandro, esas oportunidades en función de lo que te han planteado tanto Gisela como Janet. O sea, creo que a ver, primero, estamos en el mejor contexto político que hemos estado en la historia del Ecuador, no sé, en la historia reciente de Ecuador. O sea, finalmente es como, se puede respirar tranquilidad, se puede emprender con tranquilidad, sabes que no te están, no sé, persiguiendo por todo lado. Entonces, la libertad es esencial para poder emprender. Segundo, el acceso de capital. Bueno, y eso conlleva que hay confianza en Ecuador. Ecuador, por los vuelcos de los otros países vecinos, se está volviendo más bien cada vez más atractivo. Como le están nombrando, creo que Perla del Pacífico. Entonces, tercero, hay muchísimo capital en el mundo, hay exceso de liquidez, están buscando dónde. Ahora se ha secado un poquito, los fondos de venture capital estaban inflando demasiado las valorizaciones y el mercado real y a las bolsas estaban como castigando un poco. Entonces, creo que la oportunidad está en crear negocios escalables, pero que sí cuiden sus números, no que pierdas plata por 20 años. Pero oportunidades hay no sé, en todo. O sea, creo que no hay que limitarse a lo que dije, el digital esto, ni agro. Hay industrias, no sé, veamos lo que están haciendo en Israel. Son cosas que ni siquiera se nos ocurre, no sé, cosas contra el cáncer, desarrollos en todo otro tipo de líneas y no solo e-commerce, fintech, sino como hay tanto más mundo y creo que es cuestión de explorarlo. Da lo mismo donde estés. Hoy yo, bueno, como algunos sabrán, he estado en Rappi, 3 años ahí y no he ido a la oficina en 2 años. He estado trabajando en mi casa. Entonces, hoy tenemos esa gran ventaja que da lo mismo. Entonces, tenemos una oportunidad única. Entonces, oportunidades, cuando me dices en dónde hay, pues en todo. Te agradezco mucho, Alejandro, y sin duda este conversatorio ha sido un momento muy interesante para conocer el pensamiento de nuestros invitados. Y algo importante que siempre hay que destacar y es reconocer ese identikit del emprendedor. Siempre está dispuesto a correr riesgos. Son personas inteligentes, por supuesto, muy trabajadoras, vencen obstáculos y son, ante todo, apasionados. Muchas gracias a ustedes, a nuestros invitados y a disfrutar este Web Congress en este segundo día. Muy amable. Gracias. Qué chévere.